Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con la idea que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlos de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Larguito el texto que nos tocó hoy día, por eso me perdí. Dionisio y Dámaris. Pablo es como una máquina de predicar y de llevar por todo el mundo donde él estaba el nombre de Cristo. Y esa es una de las cosas que caracterizaba a Pablo. Cuando yo me encuentro con Pablo, me da vergüenza. Me da vergüenza, conversamos la otra vez con el Alex, estábamos los dos súper derrotados. ¿Dónde está el Alex? Se fue. Fue a dejar a él. Menos mal que no está, no le cuenten que dije esto. Estábamos predicando en la calle, estábamos en el Oramos por Ti de todos los meses, estábamos predicando en la calle y yo llegué un poco más tarde, me puse a repartir invitaciones, ya le conté esa parte, ¿cierto? Cuando me encontré con el Nico y el Nico también estaba como temoroso y dijo: ya con el pastor me junto porque él me va a enseñar. Y yo lo miraba y decía: yo creo que él me va a enseñar a mí. Y seguíamos repartiendo y de repente me encontré con el Alex y el Alex estaba como medio achacado. Y le decía: ¿qué te pasa? Me decía: no, es que estoy como frustrado con mi desempeño. Y yo pensaba a mí mismo, yo también estaba frustrado con mi desempeño. Y muchos de ahí estaban frustrados con su desempeño, porque a la hora de predicar, a la hora de atajar a una persona, a la hora de decir a una persona: queremos orar por ti, mira, este Jesús, de repente como que nos achunchamos. Y nos da vergüenza y se vienen todos los miedos. Hay personas que les sale natural, pero hay otras que les cuesta más. Entonces cuando yo comparo mi vida con la vida de Pablo, de repente me da vergüenza. Porque Pablo, con música y todo de Victoria de Pablo, porque Pablo era un hombre que tenía una conciencia muy grande de predicar el Evangelio. En teología, lo que tenía Pablo era
¿cuánto se llama? Una urgencia escatológica. Gracias, Ariel. Una urgencia escatológica. ¿Qué quería decir eso? Que Pablo creía que Cristo venía mañana a buscar a su pueblo. Y él estaba tan urgido, él tenía tanto deseo de predicar a Cristo, que esa urgencia que él tenía, entonces lo llevaba a hablar con las personas. Pero esto no nace solamente por una urgencia, que de repente nosotros somos como muy instrumentalistas y ocupamos todas las cosas como un instrumento para... Pablo tuvo un encuentro, nosotros ya lo hemos predicado, Pablo tuvo un encuentro real con el Señor, estuvo con Él y su vida se vio afectada por la salvación grandiosa que Dios le dio. Este era Pablo, un hombre común y corriente, igual que nosotros, de carne y hueso, con muchas dificultades. Nosotros vemos a lo largo de las cartas que él escribe, de Lucas relatando la vida de Pablo en Hechos, nosotros vemos que Pablo era un hombre como nosotros, pero tenía algo en particular. ¿Y qué es eso algo en particular que nosotros queremos que podamos hacer todos juntos en comunidad? De que la salvación que ha venido a nuestra vida pueda afectar de tal manera nuestra vida que podamos ser testigos donde quiera que nosotros vayamos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la vida de Pablo. De repente nos encontramos con él y nos da vergüenza y decimos, pero ¿cómo Pablo pudo predicar tanto y yo predico tan poco? Lo que pasa es que Pablo ha asumido la condición de salvo, ha asumido la condición de un hombre que ha sido afectado por la gracia, que ha sido afectado por Cristo, y eso no lo deja en el interior guardadito, sino que lo proyecta hacia los demás, y él es capaz de predicar el Evangelio, de llevar a personas al encuentro con Cristo. Esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo, si nosotros vemos un poco en el contexto de la historia completa de lo que está pasando acá, Pablo había llegado a Tesalónica, eso es lo que nos dice el texto, y predicaba de Cristo en la sinagoga local. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, buscó una sinagoga y empezó a predicarle a judíos y a gentiles. Empezó a predicarle a griegos que habían conocido a Cristo. Esto es lo que él estaba haciendo, y durante 3 días, dice la Biblia, de reposos seguidos, estuvo ahí enseñando en la sinagoga. Él abre la Escritura y explica que Cristo tenía que sufrir, que Cristo tenía que resucitar de la muerte, y como resultado de esto, algunos de los judíos piadosos empezaron a creer. Acuérdense de una cosa, estamos hablando del mundo judío, un mundo que no creía en el Mesías, un mundo que no creía en Jesucristo, un mundo que no creía que Él era su Salvador. Y estamos hablando de estos judíos que empezaron a creer en este mensaje de que el rey sufriente tenía que justamente venir a padecer, tenía que justamente venir a morir, tenía que justamente venir a resucitar por su pueblo. Y esto lo estaban creyendo. Pero algunos judíos celosos en Tesalónica empezaron a juntar una muchedumbre y realizaron una revuelta para oponerse a Pablo y a Silas. Lo van a buscar a la casa de Jason, pero no los hallan. Arrestan entonces a Jason y a otros creyentes ante los magistrados, pero Silas y Pablo logran escapar. Logran escapar. Y ellos viajan a Berea, y allí los misioneros predican nuevamente, Pablo y Silas, en las sinagogas. Los bereanos estudian la Escritura para asegurarse de la confiabilidad de la predicación de Pablo, y muchos judíos y griegos prominentes también creen. Los judíos de Tesalónica van a Berea, o sea, los siguieron, porque Pablo se había escapado de una parte y se puso a predicar en otra. Dice que estos judíos de Tesalónica van a Berea a localizarse con Pablo, y con sus compañeros Pablo viaja hasta Atenas. Y cuando Pablo está en Atenas, no se queda tranquilo y comienza a predicar. Fíjense en una cosa que está pasando acá. Pablo dice que estaba en una ciudad y se opusieron. Y se opusieron a su predicación. Y dice que se opusieron a su predicación y él huyó porque lo querían matar. Él huye. Y se va a otra ciudad. Y en esa ciudad nosotros podríamos pensar de que se quedó tranquilito, de que se quedó acostado, en reposo. ¿Qué siguió haciendo? Predicando. Y cuando fueron los de Tesalónica a Berea y los fueron a buscar para seguir dándole, ¿qué él hace? Escapa y se va a Atenas. ¿Y qué hace en Atenas? Sigue predicando. Este es Pablo.
Pablo era un hombre que estaba afectado por la gracia del Señor. Y no se cayó y no se cansó. Y hoy día, interesantemente, vamos a ver cómo Pablo puede lograr esto. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que nosotros necesitamos ser afectados por la salvación. Nosotros no podemos más continuar en nuestras cuatro paredes, en nuestros hogares, con nuestras familias, pensando que la salvación solamente es un aspecto de mi vida, una porción de mi vida. Eso carcome nuestras vidas, carcome a nuestra iglesia, porque nos volvemos todo lo contrario a lo que el Evangelio nos está buscando en nosotros. El Evangelio está buscando transformar y que reaccionemos. Está mostrándonos una nueva manera de ver el mundo. Y lo que nosotros estamos haciendo es porcionar este aspecto espiritual a una parte de mi vida. Y si nosotros queremos realmente hacer misión, si nosotros realmente queremos predicar a Cristo, si realmente queremos que esto funcione como comunidad, que esta iglesia crezca y que muchas iglesias crezcan, que el reino se pueda expandir acá o donde ustedes están, nosotros tenemos que ser afectados por la salvación del Señor. Y esa manera de ser afectados tiene que llevarte a conducir tu vida en todos los aspectos de tu vida como si Cristo fuera el Rey absoluto y soberano de tu vida y no tú. Porque cuando fraccionamos, cuando partimos nuestra vida en dos cosas, en lo espiritual y en lo secular, lo único que estamos diciendo es que Dios es Rey de lo espiritual y yo soy Rey de lo secular. Y la salvación afecta a nuestra vida para que nosotros podamos tener conciencia de que esto nosotros no lo podemos hacer de esa manera. Ya lo intentamos hacer a nuestra manera y nos fue mal. Hagámoslo a la manera de Dios. Y veamos cómo Dios afecta y trastorna nuestra mentalidad, nuestra manera de ver el mundo. Pablo tenía una urgencia por predicar el Evangelio. Y yo quiero que esta iglesia pueda tener una urgencia por predicar el Evangelio. Si yo te pregunto, ¿tienes urgencia por predicar el Evangelio? ¿Qué contesta tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿O estás bien tranquilito viniendo los domingos a la iglesia, viniendo a algunas reuniones de la iglesia? Bien tranquilito, incluso predicando en el lugar que nosotros destinamos para predicar. ¿Qué está pasando por tu corazón? La primera cosa que nosotros aprendemos de Pablo es que Pablo se pregunta, yo creo que es una pregunta que también nosotros nos hacemos, ¿cómo nosotros podemos llegar a ellos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a nuestros papás? ¿Cómo nosotros podemos llegar a nuestros nietos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a nuestros vecinos, a la gente de mi trabajo? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos llegar con una predicación que sea consistente, que pueda transformar sus vidas? ¿Cómo nosotros podemos llegar a predicar el Evangelio? Es una de las preguntas que se hacía Pablo. Pablo, yo creo, constantemente se preguntaba cómo nosotros podemos llegar a ellos. La primera cosa que nos dice el texto es que para que nosotros podamos llegar a ellos, nosotros tenemos que ser sensibles a la realidad. Tenemos que ser sensibles a la realidad que están viviendo estas personas. Verso 16 al 21. Primera cosa que me llama la atención de este texto es la sensibilidad que tiene Pablo al encontrarse con la ciudad. Hay cosas que me llaman mucho la atención de este pasaje. Es muy reconfortante poder encontrarse con textos como este, con palabras como estas, y a la vez tremendamente desafiante en todos los aspectos. Pablo no era una máquina de evangelismo, ni mucho menos. Él era una persona común y corriente, con muchos estudios, eso sí. Sin embargo, lo que lo caracterizaba era un ferviente anhelo de predicar la palabra de Dios. El sentido es que no era una máquina que solamente habla y repite y dice las cosas porque sí. Era un hombre que estaba afectado por la salvación y tenía una sensibilidad especial a la hora de mirar la ciudad, a la hora de mirar la sociedad, a la hora de mirar la realidad en la que estaba inmersa la ciudad, al ver la espiritualidad de la ciudad. Y el diagnóstico de Pablo es muy certero. Él dice que su corazón se entristeció, dice que su alma, en un concepto mucho más profundo, su alma tuvo tristeza. Tuvo tristeza, ¿por qué? Porque la ciudad estaba llena de idolatría.
La ciudad estaba llena de idolatría. Dice que a Pablo le dolió en el alma ver a la ciudad así. Y este dolor profundo en el alma no llevó a Pablo a quedarse quieto, a quedarse tranquilo. Pablo, cuando vio la ciudad llena de idolatría, cuando Pablo vio la ciudad inmersa en cosas que no le beneficiaban, dice que Pablo no se quedó ahí triste, no se quedó lamentándose, no se quedó sentado. Dice que esta sensibilidad, este peso que tenía, esta tristeza que tenía por ver a la ciudad llena de idolatría, lo llevó a las sinagogas con los judíos y con los griegos a predicar la palabra de Dios, y a las plazas a predicar la palabra de Dios con los que se encontraban en las plazas. Y él vio la ciudad, vio la idolatría. Pónganse en el concepto, estamos hablando de Atenas, estamos hablando del mundo antiguo, no estamos hablando de la Plaza del Tabo, que con suerte hay juego para los niños. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un mundo donde decía Pablo que recorría y que se encontraba estatuas y que se encontraba idolatría por donde estuviera. Era un país, era una región que le gustaba mucho la idolatría, y Pablo le dolió en el alma ver la idolatría de esta ciudad, y ese dolor lo llevó a ¿qué? A predicar el evangelio. Cuando tú miras tu ciudad, ¿te da lo mismo? ¿Te importa un comino o hay dolor en tu corazón? Eso es una cosa que tenemos que preguntarnos, porque si te da lo mismo, nunca vamos a hacer nada. Si te da lo mismo lo que está pasando con tu ciudad, nunca vamos a hacer nada. Pero cuando hay dolor profundo en tu corazón porque Dios no está en la ciudad, porque Dios no está en la familia, es ahí cuando tú vas a motivarte y Cristo va a realizar cosas tremendas en tu vida para que tú vayas y prediques el evangelio. Pablo estaba ahí y tenía dos opciones. Vio la ciudad llena de idolatría y a lo mejor hubiera dicho como nosotros, no vale la pena. ¿Van a creer en mí? ¿O no es lo que nosotros pensamos? Cuando vemos un hijopero y toda la tontera, y estamos con el tratado y le decimos, pero nunca va a creer. ¿O no? O cuando vemos a alguien todo tatuado, y dice, pero es que ¿qué va a creer en Cristo? Ahí ya tenemos al Miguel, que quebró esquemas en nuestra iglesia. O cuando vemos a alguien muy desarreglado, no, es que no. ¿Pero a quién le predicamos? A la familia, a la perfectita, a esa familia tipo, no sé, Alex con yo, con sus niños rubiecitos, así. Ellos van a creer en el evangelio. Estoy seguro que sí van a creer en el evangelio. Pablo tenía dos opciones. Esto dicen que no le gustaba nada más y dice que no hacía nada más que sentarse a discutir. Mire la vivita. Se sentaban a discutir y les gustaban las cosas novedosas. Y Pablo estaba ahí y tenía dos opciones. Pero es que mira, son muy estudiosos, creen en muchas cosas, lo único que hacen es hablar de la actualidad, es como un set gigante de televisión al estilo SQP, hablando de las últimas novedades y de la farándula de Grecia, de Atenas. Y ahí estaban, y Pablo tenía dos opciones. Le dolía en el alma ver eso, pero tenía la opción de predicar o de quedarse callado. El dolor que le produjo ver la idolatría y no a Cristo en medio de la sociedad llevó a Pablo a predicar y a predicar y a predicar el evangelio. Entre las propuestas filosóficas que habían ahí, y que son quizás las más conocidas en ese periodo, destacan la de los epicureos y de los estoicos. Son dos sistemas filosóficos que tuvieron gran influencia en las cuestiones éticas de la sociedad y que se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo. Por un lado está la propuesta de los epicureos, que enseñó que todo ser procura placer evitando sufrimiento. No es simplemente un nombre, es una creencia. Y dice que todo ser evita el sufrimiento, o sea, procura el placer evitando el sufrimiento y el dolor para buscar la satisfacción y buscar la felicidad. Y por otro lado, los estoicos, el estoicismo, que enseñaban que cuando un hombre se sujeta a su destino, alcanza el estado de felicidad. Con estas personas Pablo hablaba. Esto es lo que creían en su interior. Eran personas que no eran neófitos. Tenían un sistema de vida, tenían una cosmovisión, una manera de ver la vida. Y Pablo va donde estas personas que creían que
había que buscar el placer para evitar el sufrimiento y que para ser felices había que sujetarse al destino. Pablo vaya, ¿saben por qué? Porque les dolió en el alma ver que esta ciudad estaba llena de estas creencias y que para ninguno de las dos corrientes filosóficas era Cristo el centro, Cristo la manera en que nosotros podíamos llegar o que ellos podían llegar a la felicidad. Y estaba ahí Pablo predicando a eso. Mi pregunta es, ¿nuestra sociedad también está llena de ídolos o no? ¿Cuáles son los ídolos de nuestra sociedad? Que te hacen tener dolor en el alma, que te hacen no quedarte callado. Lo triste es que muchas veces nosotros también estamos inmersos dentro de eso. El consumismo es sutil, pero es destructivo, ¿no? El relativismo también es sutil, pero destruye nuestras bases. Pero lo que realmente me preocupa es que de hace 30 años se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa, que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad, que pretende reaccionar y empujar a la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva manera de ver el mundo, y recogen elementos de las religiones orientales, del escepticismo, de las terapias alternativas, de la psicología transpersonal, de la ecología profunda, de la astrología, del gnosticismo y de otras miles de corrientes filosóficas, de otras miles de corrientes culturales. Y hoy por hoy ningún aspecto de nuestra vida no se ha sentido afectado por esta corriente. Esta nueva era que le llaman, donde lo único que hacen es ponerte todo lo oriental, todo lo occidental en una juguera y te dicen, esto es lo que tú necesitas. Esta es la manera en que tú tienes para vivir la vida. Fíjense una cosa, hoy murieron los hipsters. Murieron los hipsters, ya no existen los hipsters. ¿Qué son los hipsters? A lo mejor usted me va a preguntar. Bueno, es un sistema de vida. Son tecnológicos, ocupan lente ancho, entre características, les gustan los retros. Si ustedes ven al Matías, van a ver un hipster. La vida. Ah, perdón, allá está. Está allá. Es un hipster. Bonito, Parque Arauco, esas cosas, ¿sí? Es un hipster, ¿eh? Claro, toman café en Starbucks. Es un hipster, ¿ya? Y hoy día le damos la bienvenida a otra corriente que se llama los MUPI. Los MUPIE. Los MUPI. ¿Qué son? Son personas que trabajan en lo que les gusta. No importa si le pagan menos o más, trabajan en lo que les gusta. Son solidarios. Ahí ya no, ahí ya no, ahí ya no. Adicto a las redes sociales, adicto a internet, adicto al teléfono. Su droga es el deporte y la ingesta de alimentos saludables. No conciben la realidad sin tecnología. Viven pegados al teléfono, al smartphone. Su fuente de información es Twitter. Estos son los MUPIs. MUPIs. Y usted puede decir a lo mejor, pastor, yo ya estoy jubilado, ¿qué me interesan esas cosas? Usted está llamado a predicar a la sociedad. Y esto parece muy bonito. Ah, vamos a hacer deporte, ingesta de alimentos saludables. Vamos, nos gusta la información, estamos pegados al celular, nos gusta Twitter. Pero ¿qué de malo hay en esto? Bueno, esto es un ídolo. Es un ídolo de nuestra sociedad. ¿Dónde vieron a Dios acá? Aparte de la Elo que está jugando la pelota con... ¿Dónde vieron a Dios acá? Es sutil, ¿o no? Nos destruye, nos engaña. Pero mi pregunta va más allá. ¿Estás sintiendo peso en tu corazón por eso? ¿Te da lo mismo saber qué está pasando con la sociedad? Ese también es un síntoma. Que te da lo mismo. No, es que a mí no me importa, no me interesa. Y le estoy hablando a los jubilados. No me interesa, ¿para qué? ¿Para qué si yo ya pasé todas esas cosas, ahora quiero descansar? Bueno, eso es un pecado.
Porque nosotros tenemos que interesarnos por lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque su testimonio como jubilados es tremendamente necesario. Le hablo a los jóvenes. Y los jóvenes están muchas veces inmersos en esto. Te tiene que doler en el alma estar inmerso en esto. Y tienes que mostrar a los jóvenes cosas diferentes. A un Dios real en su vida. Y los papás tienen que criar a sus hijos siendo que Dios es su Dios y no estas cosas. Porque muchas veces nosotros necesitamos estas cosas para ser feliz. Necesitamos de un buen celular, necesitamos de un buen deporte. Nos encantan esas cosas. Nos encanta aparentar, nos encanta sacarnos fotos transpirando y mostrarle a la sociedad que estamos haciendo deporte. Nos encanta sacarle fotos a la comida, la ensalada de lechuga, para decir, mira, qué bueno que está comiendo saludable. Esas cosas nos llenan hoy día. Esas cosas hoy día nos están dando sentido. El que yo tenga un tremendo celular de última generación, eso está dando sentido a mi vida. El que tenga el mejor computador, el que tenga el mejor auto, eso le está dando sentido a mi vida. Y no Dios. Hermanos, le dolía en el corazón a Pablo ver esto. Y predicaba a un Dios real y verdadero que te dé verdadero sentido a tu vida. Acá el problema no es la comida saludable, acá el problema no es el deporte, acá el problema no es Twitter, acá el problema no son las redes sociales, acá el problema no son los celulares, el problema somos nosotros. Porque desde nuestro corazón nace idolatría. Y la idolatría, el concepto más básico de idolatría, es que tú pones a algo por sobre Dios. Y lo buscas, lo necesitas, y no eres nada sin Él, eres un adicto a eso. Eso es idolatría. Y Dios quiere que tú seas adicto a Él. Que puedas llenarte de sentido en Él. No en estas cosas. Hermanos, si no nos duele en el alma ver la condición de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestro tiempo, si no nos duele en el alma ver a personas siguiendo sistemas filosóficos que conducen a la destrucción. La filosofía tiene millones de corrientes, ¿sí o no? Todas las corrientes que existen en la filosofía han intentado responder preguntas de la sociedad. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Para qué existo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Y ninguna corriente ha podido responder esas preguntas. Cuando intentaron hacerlo, se dieron cuenta que no les funcionaba su sistema filosófico e inventaron otras corrientes. Porque nada da respuesta. Solamente la palabra de Dios da respuesta a tu vida. Porque solamente la palabra de Dios le da sentido a tu vida. Si no te duele ver en el alma, ver las murallas que se construyen por la fe. Porque hoy día está re chistoso. Hoy día las corrientes orientales son súper místicas. Y la gente está inmersa en todas estas corrientes orientales. Y le cortan la cabeza a las gallinas y hacen cuestiones. Y hacen saumerio y que las velitas y que... millón de cuestiones. Y cuando le voy a hablar de Cristo es como, nada, ¿qué me estáis hablando? ¿Qué tontera es esa? Y uno mira todas las tonteras que hacen y es como, si no te duele ver en el alma esto, jamás vamos a poder tener una misión relevante. ¿Por qué digo misión relevante? Porque el dolor en el alma de Pablo lo llevó a predicar y tomar una gran oportunidad. Dice que cuando él estaba predicando, estaba preocupado y estaba dolido en el alma y empezó a predicar en las calles y sinagogas, plazas y sinagogas. Dice que eso le presentó una oportunidad gigantesca, porque los filósofos, a los que les gustaban las novedades, decían, ¿qué está predicando este charlatán? ¿Qué está predicando este? Llevémoslos al Areópago, que era el centro de la actividad, del pensamiento y de muchas cosas en la Grecia antigua, y lo llevaron para allá para que delante de todos los pensantes Pablo pudiera predicar. ¿Se dan cuenta? El dolor en el alma, la necesidad de predicación llevó a Pablo a una oportunidad única. Y dice que se lo llevaron al Areópago. Segunda cosa que nosotros tenemos que entender, que necesitamos comprender para llegar a ellos, es que nosotros tenemos que ser intencionados con el Evangelio. ¿Ok? Esta es la predicación de Pablo en el Areópago.
Esta es una predicación, yo creo que una de las predicaciones más contundentes que nosotros encontramos en Hechos. ¿Por qué es contundente? Porque Pablo no le está hablando a un mundo judío, Pablo no le está hablando a los samaritanos, Pablo le está hablando a gentiles, y no solo a gentiles, sino que a los pensantes de la época. Entonces Pablo tuvo que recurrir a toda su argumentación, a toda la lógica que tenía, ¿para qué? Para poder derrumbar las barreras que tenían estos pensantes de la época, que no eran pocas, eran muchas. Recuérdense una cosa, y seguimos con este hilo, habían dos corrientes, y estas dos corrientes eran todo lo que existía en la época, y se conducía la vida por estas corrientes filosóficas, no por otra cosa. Entonces, la estrategia de Pablo no tiene que ver con predicar a un Dios etéreo. Primera cosa que nosotros nos damos cuenta. O a un Dios que no se involucra con nosotros. Eso decían los del sistema de Epicureo. Decía que Dios no se involucraba con nosotros. O con una idea panteísta de Dios. Esta idea de que Dios es inmanente y está en todo, que está presente en la naturaleza. Pablo no está predicando a este Dios, como decían los estoicos. La estrategia de Pablo tiene que ver con predicar a un Dios real y a un Dios concreto. Y para eso Pablo es intencionado con la predicación del Evangelio. Pablo es intencionado. Y el verso 22 nos dice que Pablo se puso en medio del Areópago, y él se podría haber empezado a darle con todo a estos hombres. Podría haberles dicho, ustedes son así. La típica predicación muchas veces que nosotros escuchamos de estos hombres que solamente están ahí recriminando. Y Pablo, ¿qué hace? Pablo, en vez de hacer esto, dice que se puso en medio del Areópago y tomó la palabra diciendo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo vengo a anunciarles. Pablo lo que hace es tomar elementos de la cultura griega. Pablo conoce la sociedad. Pablo recorre los lugares, se fija en las cosas que adoraban, se fijan en cómo viven las personas. Está preocupado preocupado de entender la mentalidad griega. Está preocupado de poder llegar a las personas y utiliza elementos comunes para poder predicar el Evangelio. Y una de las estrategias que él hace, entendiendo la sociedad, recorriendo la ciudad, entendiendo cómo vive la ciudad, involucrándose en la ciudad, él toma una estatua de un Dios desconocido y él dice: a este Dios desconocido, y no es que ese Dios desconocido era Dios, él toma una representación y dice: este Dios desconocido que ustedes adoran, bueno, yo vengo a hablarles de ese Dios. Interesante lo que hace Pablo, porque Pablo está en medio de la ciudad para poder influenciar la ciudad. Tenemos que entender una cosa, gente: para influenciar al mundo hay que estar presente en él. Para influenciar al mundo tenemos que estar presente en él, y no en nuestras burbujas o en nuestras trincheras. Tenemos que estar presente en él. Lo que muchas veces hacemos es desconectar nuestra fe de la cotidianidad, y eso es un terrible error. Y no me voy a cansar de decirlo, yo sé que a lo mejor los tengo ya, pero más que chatos con esto, pero es necesario que nosotros entendamos cómo nosotros vamos a poder influenciar al mundo si creemos que el mundo es secular y que no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a predicar en el Evangelio en un mundo donde creemos de que yo no tengo que hacer nada con ellos? Yo soy de Dios. ¿Sabe cómo nacieron los primeros monasterios? Antonio, un hombre que amaba a Dios, él quiso estar en más comunión con Dios, se fue al desierto. En el desierto comenzó su peregrinaje porque él quería apartarse de todo lo que lo contaminara y quería estar solamente con Dios. Muchos siguieron ese ejemplo y empezaron a crearse los primeros monasterios de personas que querían separarse de la sociedad, querían alejarse de la sociedad para estar solamente con Dios. Díganme, ¿cómo impacta el mundo una iglesia que se aparta de la sociedad, que se aparta del mundo, que aparta de la cotidianidad, lo que nosotros hacemos en el día a día? ¿Cómo influencia al mundo? ¿Cómo bendice al mundo? ¿Cómo le predica al mundo? Es por eso que lo único que nosotros escuchamos cuando escuchamos a predicadores en la calle es predicaciones de condenación.
arrepiéntete, porque el mundo ya viene, porque el Dios ya viene, que tienes que estar a cuenta con Dios, y arrepiéntete de esto, y arrepiéntete de esto otro, porque si no te vas a ir al infierno. ¿Cómo influenciamos al mundo de esa manera? ¿Cómo predicamos de esa manera? Pablo le dijo a este mundo, arrepiéntense pecadores, que su sistema filosófico lo está condenando y lo está destruyendo. ¿Vieron alguna vez algo de eso acá en Pablo? No vieron nada de eso. ¿Por qué no vieron nada de eso? Porque Pablo estaba preocupado de poder entender a la sociedad, de poder entender la necesidad de la sociedad, de poder estar en medio de la sociedad para poder influenciar a la sociedad. Pablo tenía clarita la película. Pero cuando nosotros cometemos este error de desconectar nuestra fe de la cotidianidad, lo que nosotros hacemos es una pelea entre lo espiritual y lo secular. Y no nos damos cuenta que lo único que logramos, al final de cuentas, en esta pelea entre lo secular y lo espiritual de tu vida, es secularizar tu espiritualidad. Porque ya no vives más en el Evangelio. Ya no vives más en el centro del Evangelio. Ya pasas a hacer cosas por rutina. Ya pasas a ver a Dios como algo que tú necesitas el día domingo. Pasas a ver a Dios como algo que lo necesitas para ciertas cosas, para otras no. Y eso se refleja mucho en nuestros caracteres. Fíjense una cosa, cuando recurrimos a Dios, y generalmente pasa esto, cuando estás en un problema que no podés resolver, ¿o no? Pero cuando te endeudas y cuando vas a adquirir una deuda, ¿dónde está Dios? No, sí. Fíjense, es lo que nosotros hacemos. No, si estoy trabajando, me alcanza, puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer esto otro, yo puedo hacer, nos volvemos un yoísta. Cuando separamos nuestra fe de lo cotidiano, lo único que hacemos es un atentado con nuestras vidas. Y ahí nosotros vemos a personas diciendo, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer esto otro, es que bailar es mundano, es que tomar una botella de vino es mundano, es que hacer esto es mundano. ¿Usted escucha música que no es cristiana? Mundano. Ah, ¿usted viene con pantalón a la iglesia? Mundano. Pastor, ¿usted viene con jeans? Mundano. Porque esta ropa no es ropa de domingo. Mundano. Tiene que venir con camisa porque si no es mundano. Pero cuando usted se va en el auto, toma la carretera y pasa los 60 kilómetros por hora, eso no es mundano. Eso es velocidad. No, pues eso no es mundano. Eso es velocidad. Cuando usted trata mal a su hijo, no, eso no es mundano. ¿Se fijan la dualidad que nosotros tenemos en nuestra vida? Es absolutamente básico para nuestra espiritualidad poder entender en el lugar donde nosotros estamos. Jesucristo dijo, yo no pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Porque son de este mundo, porque están en este mundo. ¿O usted dónde duerme? ¿En el cielo? ¿A dónde trabaja? ¿En el cielo? Estamos acá, estamos insertos acá. Y hoy día muchas personas no quieren saber nada con el Evangelio porque el Evangelio pasó a ser un sinónimo de un sinónimo de libertad a un sinónimo de opresión. Muchas personas me dicen, es que yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no viene? No, porque no me dejan hacer esto, otro. Eso no es Evangelio. Esas son reglas que nosotros hemos inventado. Evangelio es libertad y gracia. Y nosotros necesitamos entender que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros para que nosotros podamos bendecir al resto. Pero si tú estás en tus cuatro paredes, atrincherado, donde quiera que tú estés, si no comprendes la necesidad de la persona, si no eres capaz de escuchar la necesidad de las personas, si no eres capaz de escuchar el sufrimiento de las personas, nunca vamos a poder influenciar al mundo. Es magistral lo que hace Pablo. ¿Por qué es magistral lo que hace Pablo? Porque Pablo, entendiendo la filosofía estoica, Pablo entendiendo la filosofía de Epicureo,
él hace una predicación contestando las preguntas que ellos tenían. Sabía exactamente cómo hablarle a estos filósofos y a las personas de Atenas. Pablo parte de la creencia de sus oyentes de una esencia divina que es impersonal y sus especulaciones sobre los dioses. Toma eso Pablo para poder hablarles. De su Dios no conocido los dirige a un Dios viviente, a un Dios creador, a un Dios juez. No es un Dios lejano, desinteresado como pensaban los epicureos, ni es inmanente a todo como pensaban los estoicos. Él es un Dios que creó todo, de modo que es el Señor de los cielos y de la tierra. Es autosuficiente, no depende del mundo, es personal, creó a los hombres, se relaciona con ellos y espera algo de ellos. Pablo supo empezar con el pensamiento de sus oyentes. Incluso reconoció cierta verdad en los escritos de sus poetas. Sin embargo, no sujetó su doctrina a las especulaciones de ellos. Predicó a Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento y plenamente en Cristo. Pablo fue intencionado con el Evangelio y respondió todas las preguntas más profundas de las personas. Si usted lee la predicación de Pablo, va a encontrar respuesta a todo este sistema de creencias filosóficas que tenía el mundo griego antiguo. Pregunta, ¿estamos siendo intencionados con el Evangelio? ¿Estamos viendo el Evangelio en nuestra vida? ¿La gracia salvadora de Dios está afectando tu vida? ¿O es solo un título que nos gusta lucir? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos siendo intencionados con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra gente de trabajo? ¿Estamos siendo intencionados con el Evangelio? ¿Estamos escuchándolo, entendiendo su sufrimiento? ¿Hay peso, hay amargura en nuestra alma por ver a personas sin Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Primera cosa entonces, nosotros tenemos que ser sensibles a la realidad. Segunda cosa, tenemos que ser intencionados con el Evangelio. Y una tercera cosa que nos enseña este texto es que tenemos que ser conscientes de que Dios es el que actúa. Interesante esto. Aquí Dios actúa. Otra de las cosas que me llama la atención de la predicación de Pablo es todo lo contrario a lo que nos podríamos imaginar. Este es un mensaje muy elocuente, muy estudiado con respecto a Pablo. Sin embargo, el efecto que tuvo el mensaje no fueron las 3.000 personas que se convirtieron con la predicación de Pedro. ¿Se acuerdan de esa predicación? 3.000 se habían añadido a la iglesia y Pablo está en el Areópago. Todos creemos y estamos expectantes y creemos que todo el Areópago está ahí como una barra, escuchando a Pablo, y creemos que todos se convirtieron. No pasó eso. No fueron los 3.000. En realidad no sabemos cuántos fueron. La Biblia nos dice cuántos fueron los que se convirtieron, no le importa eso, pero sin embargo destaca que algunos creyeron y destaca 2 personas, Dionisio y Dámaris. Mayor información de Dionisio y de Dámaris no tenemos, aparecen acá por primera vez, pero este es un problema para nosotros. Porque hoy en día tendemos a competir en todo. Nosotros nos gusta mucho competir en cada cosa que nosotros hacemos. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene las mejores picadas de comida? ¿Quién es más chistoso? ¿Quién tiene más nieto y bisnieto? Esa es la típica pelea de esta iglesia. ¿Quién tiene más nieto y bisnieto? ¿Quién sabe tocar mejor guitarra? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto otro? Somos muy competitivos. ¿Quién tiene las mejores notas? ¿Dónde estudiaste? Así vamos sumando cuestiones. Y una de las cosas que también hacemos es competir a quién ha convertido a más personas. Como si nosotros pudiéramos convertir a las personas en algo. Siempre me río de eso. Dice, se convirtió. Le digo, ¿se convirtió en qué? ¿En zanahoria? ¿En qué? Y la verdad es que
la verdad es que ni con suerte nos podemos cambiar a nosotros mismos y vamos a estar cambiando de personas o convirtiendo a personas. Bueno, ¿cuál es el problema acá entonces? El problema es que cuando nosotros predicamos el Evangelio y no recibimos grandes personas, nos frustramos. Pregúntele a todos los que han predicado en la calle. La primera persona que nosotros vamos, si nos dice que sí, ya empezamos mejor el día. Pero si la primera persona que interceptamos dice no quiero nada, es como, me frustro y no quiero seguir predicando. El problema es que nosotros con la frustración huimos de las cosas. Y tenemos que comprender que la palabra de Dios nos indica que es Dios el que produce en nosotros. Toda la misión es de Dios. Y nosotros somos encargados de predicar el mensaje del Evangelio. Esto es lo que estaba haciendo Pablo en el Areópago. Y la expectativa a lo mejor que muchos tenían cuando empezaron por primera vez a leer este texto era de que, todo Grecia se hubiera convertido al Señor. Pero la verdad es que el texto nos dice que algunos nomás se convirtieron, que no fueron todos. Y eso causó frustración en Pablo de ninguna manera. Pablo siguió predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque era consciente de que el que actuaba era Dios y no él. El que transformaba era Dios y no él. El que cambiaba corazones era el Espíritu Santo y no él. Pablo entendía esto. Pablo lo comprendía muy bien. Y yo quiero animarte a que sigas predicando la palabra de Dios, a que sigas predicando el Evangelio, porque de esta manera vamos a poder tener muchos frutos para la gloria del Señor, no para nosotros. Yo siempre he dicho en esta iglesia, nosotros estamos predicando algo más grande que una institución. Nosotros estamos predicando para el reino de Dios. Y si alguna persona se transforma por el poder milagroso del Espíritu Santo, era predestinado para salvación y esa persona alcanza conocimiento de Cristo. Y si se va a otra iglesia, amén, hermano, porque estamos cumpliendo nuestra tarea, porque estamos predicando el Evangelio, porque estamos siendo y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero rescatar la última cosa, lo que produce la palabra de Dios en las personas. Si ustedes se fijan en el texto, al final del texto, dice que habían 3 tipos de personas. Unos se rieron de Pablo. La Biblia lo destaca. Un grupo se rió de Pablo. El segundo grupo se interesó en Pablo, en lo que él estaba diciendo, y le dijo, ven a hablarme de nuevo. Y otro grupo creyó. 3 grupos de personas nosotros encontramos en este pasaje. Te pregunto, ¿en qué grupo estás? ¿En el que se ríe? ¿En el que admira, pero no cree y quiere que le sigan hablando? ¿O en el que cree? Pregunta para ti, para tu vida. Porque la palabra de Dios provoca este efecto en las personas. Se ríen, se burlan, no creen, admiran, son admiradores de Jesús, son admiradores de Cristo, pero no han creído, y personas se arrepienten y creen y son transformadas. Quiero llamarte a que tú puedas creer en Cristo y que tu vida pueda ser transformada radicalmente por su amor. Vamos a hacer una oración, pongámonos de pie.